Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana bajo un silbo apacible, en la mañana del lunes 25 de agosto del 2025. Y continuando con la serie de estudios bajo el libro Estudios Bíblicos para la Vida, que estamos haciendo semana tras semana, todos los lunes, si Dios lo permite. Comenzamos con un nuevo grupo o set de estudios bajo el tema de cómo discernir la voz de Dios. Y es un tema interesante, ese tema de cómo discernir la voz de Dios, porque son muchas las voces que se escuchan de todos lados. Aún a la persona cristiana, la persona que procura seguir la palabra de Dios, llegan momentos donde se encuentran que escucha voces y no sabe a veces cómo discernir la voz de Dios. Y como comienzo de esta serie de 6 estudios, tenemos por el título de este estudio del día de hoy, con una pregunta: ¿estás de acuerdo con la Biblia? Y eso es medular para cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo con la Biblia? ¿Por qué? Porque déjeme decirle que, por lo menos este servidor que está aquí, no pierde el tiempo con nadie o con alguien que del saque me diga: yo no creo lo que dice la Biblia. De modo que ya en ese momento, pues yo detengo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que no se le echa la perla a los cerdos. Y no es que sea en una forma despectiva, sino que tú no pones algo preciado, como lo es la palabra de Dios, preciado más que cualquier oro y cualquier riqueza en el mundo, y ponerla en el suelo para que la pisoteen. No. Por lo que créeme que no estaríamos entrando en un debate estéril, sin fruto, el hecho de que la persona pues no cree en la Biblia. No obstante, si el Señor a uno le concede la oportunidad de aún así tratar de llevar a la persona para que se dé cuenta que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada, útil e inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios, a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando digo perfecto, yo me refiero a que es completo en la palabra, que es completo en Él. Porque no vamos a poder llegar a la perfección de Dios, porque Él es perfecto en todo su aspecto y sus atributos. Así que comenzamos con esta serie de estudios, no sin antes presentarnos primeramente delante del Señor. Padre eterno, Dios nuestro, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor, primeramente pidiéndote que cualquier artimaña del enemigo, cualquier voz que no sea tu voz, sea reprendida en el nombre del Señor. Que todo lo que se vaya a hablar aquí esté sazonado con tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Todo esto te lo pido en el poderoso, dulce, precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás de acuerdo con la Biblia? El tema central, o la idea central, o el pensamiento central que pudiéramos basarnos con respecto a esa pregunta es: la voz de Dios nunca contradice a la Biblia. La voz de Dios nunca contradecirá la Biblia.
Si vamos a Deuteronomios capítulo 18, versos 21 y 22, para poder reforzar ese pensamiento, esa idea central. Mira lo que dice en Deuteronomios capítulo 18. Dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Respuesta: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero quiero leerles otro verso. ¿Por qué? Porque aquí dice: si no se cumpliere lo que dijo. Pero el Señor va más allá. ¿Para qué? Para que no tenga la persona, el lector, el que quiere seguir la voluntad de Dios, no tenga la más mínima duda con respecto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Escuchar su voz. Mira cómo le hago. Su voz. Y mira en el capítulo 13 de Deuteronomio. Dice, verso 1: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Que esto es algo que es una de las características de un tema que voy a hablar cuando el Señor me lo permita, acerca de las 5 cosas que tiene que tener pendiente el cristiano, de las personas que van a ceder ante el sistema del anticristo. Esas 5 características. Y una de ellas es que están pendientes a las señales, a los prodigios, a los milagros, antes que a la palabra de Dios. Y aquí comienzo nuevamente. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare las señales y prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Y no sigo para adelante porque pues ya entraría en el tema con respecto a la idolatría, y este no es el tema. De modo que tenemos aquí 2 panoramas. El que dice que habló en nombre de Dios y no se cumplió, no le prestes atención, no le hagas caso, no tengas temor de él. Pero también te da la advertencia la palabra de Dios, a que si ese profeta o soñador de sueño anunciare señal o prodigios, y eso se cumpliere, pero al sonido, al unísono, te dice: mira, viste que se cumplió tal cosa, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. También te dice la Escritura: no le des oídos a las palabras del profeta o del soñador de sueño, porque Dios está probando para que sepas si tú amas a el Señor, o con todo tu corazón y con toda tu alma, o simplemente eres hipócrita y vas en pos de los que te profetizan que eso es lo nuevo. O sea, no es lo nuevo, pero es lo más que está prosperidad financiera, económica, muchas cifras de dólares, como me hicieron conmigo en una ocasión un tal profeta que me profetizó 6 cifras
Y yo no es que no crea que Dios pueda hacerlo, pero realmente ese es el propósito de Dios. Realmente ese es lo primordial de Dios. No. Dios dice en su palabra que Dios conoce nuestras necesidades. Sabéis que tenemos necesidad de ropa, de comida, de hacer los pagos de nuestros deberes, nuestras deudas también, lo cual pues también nos da la sabiduría para no meternos en deudas. Pero como quiera, el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, pues, si el dinero viene, fantástico, gloria a Dios por eso, porque el dinero no es malo. Lo malo y lo que te lleva a pecar y a desobedecer la palabra de Dios es amar al dinero. ¿Por qué? Porque no puedes servir a dos señores. O amas a Dios o amas la riqueza. En el griego se habla y se menciona que en el original al dios Mamón, que es el dios de la riqueza. No puedes servir a dos señores. Automáticamente se convierte en idolatría el hecho de servir a otro dios que no sea vuestro Dios Jehová de los ejércitos. Cuando comienza el año nuevo, son miles las personas en todo el mundo que procuran hacer resoluciones. Eso se le llama aquí en Puerto Rico las resoluciones de año nuevo. Y se proponen hacer cambios en la vida. La mayor parte de eso es con respecto a lo físico. A rebajar esas libritas de más. A verse más esbelto, más... por ejemplo, yo estoy perdiendo pelo, pues déjame ver cómo yo puedo buscar la forma de tener más pelo y todas esas cosas. Y de acuerdo a una encuesta que se hizo de estadística global que se llama Statistic Global Consumer Service, dice que el 39% de los adultos en los Estados Unidos hizo una resolución el día de Año Nuevo en el 2022. Dentro de las resoluciones más populares se encuentran las metas relacionadas con la salud, como mencioné, ¿verdad? Hacer ejercicio, comer más saludable, bajar de peso. Y la sociedad, esta sociedad en que nosotros vivimos sutilmente, pero en una forma, pero mira que te lleva, te ala, sutilmente nos puede hacer creer que lo más importante de la vida es cuidar de nuestro cuerpo. No es que no sea importante, porque en el cristiano este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tal, tenemos que tener cuidado con qué es lo que comemos, cómo lo alimentamos, cómo lo cuidamos. Y es bueno que cuidemos de nuestra salud. Sin embargo, más que la salud física, Dios, el creador de este cuerpo, el diseñador de la vida, a Él le interesa que vivamos de acuerdo a su voluntad que está ya revelada en su palabra. ¿Cómo podemos entonces conocer la voluntad de Dios? En una sociedad como la nuestra hay diversidad de corrientes filosóficas. Incluso las religiones, hay miles de religiones y grupos religiosos y personas que dicen que hablan en el nombre de Dios también, pero hablan, como mencioné en el capítulo 13 de Deuteronomio, hablan ¿para qué? Para llevarte en pos de otros dioses que te lleven a desviarte de la palabra de Dios. Por eso es que debemos ser cuidadosos como cristianos y recordar que la voz de Dios nunca, iglesia, va a contradecir la palabra de Dios, la Biblia. Nunca. Toma tu Biblia y vayamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3
verso 1 en adelante. Dice la escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Con que Dios ha dicho. Y cuando leemos esto, así como Eva, algunas veces nosotros hemos sido engañados por palabras sutiles, palabras astutas. Y aquí vemos en Génesis capítulo 3 que la serpiente era astuta y dice que era más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, astutamente él camuflajea las cosas que Dios dice, las tuerce, las tergiversa, de modo tal que parecen que son verdad, pero son total mentira. Y como cristianos debemos escuchar con suma atención lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar por la voz del enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y también otras voces extrañas. Pero para eso tenemos que estar metidos en la palabra, escudriñando las escrituras. Les comentaba en esta noche pasada a compañeros de mi trabajo, hermanos en la fe también, y hablamos acerca de este tema de la voz de Dios, de seguir la palabra, de la fe. Y yo le hice la pregunta: ¿cómo tú sabes que tú tienes tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Y uno me respondió: pues orando en todo tiempo al Padre. Y yo, ajá, ok. ¿Y cómo tú sabes que eso te hace saber que tienes tus ojos puestos en Jesús? Si tú le haces esa contestación a un inconverso, podrá entender que tú tienes tus ojos puestos en Jesús porque oras. Lo que te va a responder es: pues yo también oro. Y aquí está el detalle. Cuando seamos tentados debemos preguntarnos: ¿este pensamiento, idea, consejo está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra? Si la palabra de Dios afirma o prohíbe algo para nuestras vidas, ojo, porque hay muchas cosas que están prohibidos por Dios para tu beneficio también, para tu bendición, y con todo y eso desobedecemos a la voz de Dios y simplemente seguimos haciéndolo de acuerdo a nuestros conceptos preconcebidos, lo que yo entiendo que está bien de la palabra de Dios. Toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y es útil. Comenté ahorita, como lo dice en la carta de Pablo a Timoteo, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Así que este pensamiento que pueda venir en nosotros, esta idea o este consejo que puede llegar a nuestras vidas, ¿está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra? Porque si no lo afirma la palabra de Dios o lo prohíbe para tu vida y para la mía, entonces, ¿sabes qué? No sigamos ese consejo. No lo sigas, porque estarás cuestionando la palabra de Dios. Dice la escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este enemigo, la serpiente que está identificada aquí en el capítulo 3, sutilmente puede también exagerar las prohibiciones de Dios. Y en muchas ocasiones, o en la mayoría de ellas, es respecto
a la salud física, a lo que comemos. Es que eso está para el Antiguo Testamento, eso era para los hebreos allá en el desierto. Eso no es para nosotros, ahora nosotros vivimos en la gracia. Y ponen ese rostro así, que parece que están haciendo yoga. Pero pregúntense por qué Dios prohíbe ciertos alimentos y por qué o para qué te dice que puedas comer otros alimentos. Más allá de cualquier religiosidad doctrinal que pudiera haber en nuestras vidas. Pregúntense en eso. Mucha gente se ha dejado engañar y cree que ser cristiano es decirle bye bye, adiós a la diversión, a la aventura, a vivir la vida con gozo, de estar contento, feliz. Y piensan que es eso, y por eso es que no vienen al Evangelio. Aunque tengo que aclarar que el Evangelio de la cruz no es estar feliz y realizado, porque mucha gente está feliz y realizada, pero van rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la cruz es justicia, ser justificado por la fe para tener paz con Dios. Y estar en paz con Dios es estar en la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Así que cuando los incrédulos notan el cambio que Cristo hace en tu vida o en la mía, reconocen que sus vidas cambiarían si se rindieran a Jesucristo, pero no quieren reconocer que la palabra de Dios tiene autoridad. Jesús dijo que el ladrón no viene sino para ¿qué? Para hurtar, para matar y destruir. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que reconozcamos la autoridad que hay en la palabra de Dios. Con esto lleva una pregunta. ¿Somos cuidadosos al leer la palabra de Dios? Respóndanse para ustedes mismos esa pregunta. ¿Soy cuidadoso al leer la palabra de Dios? Pudiéramos hacer preguntas acerca de la palabra de Dios sin cuestionar su veracidad ni su confiabilidad. Si es que el mundo llama bueno a lo que Dios llama malo, pero es contrario a su voluntad, debemos ser sabios y escuchar la voz del Creador, la voz de Dios, reconociendo que el pecado trae destrucción personal, destrucción familiar, destrucción comunal y destrucción a nivel de país, de nación. Cuando un padre le dice a su hijo pequeñito, no juegue en la calle, o ten cuidado con esto, es porque sabe que sería fatal que su hijo coqueteara con el peligro. Es como cuando le decimos a un niño o a una niña, no metas el dedito, no metas nada ahí en los enchufes, porque te va a dar un correntazo. O no pongas la mano en la estufa, porque te vas a quemar. Sabemos lo que va a pasar. Por eso le advertimos. Pero esa curiosidad de ignorancia por desconocer los lleva a eso. Pero cuando reciben el azote, el cantazo o la quemazón, créanme que no vuelven a hacerlo. Así que cuando nosotros hacemos la advertencia es ¿para qué? Para que no coqueteemos con el peligro. Y Dios en su palabra nos advierte de un sinnúmero de cosas. ¿Para qué? Para que no coquetees con el pecado. Cuando Dios pide algo, lo hace por nuestro bien. ¿Para qué? Para evitar que el pecado, que sabe lo que hace en el ser humano, lo destruye.
el pecado no te destruya y rompa tu relación, nuestra relación con Dios. Recordemos algo. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní y él sudaba en esa oración y su sudor era como gotas de sangre, y él le clamó al Señor y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero. No era esa copa refiriéndose a los latigazos que iba a recibir, a los clavos que iba a tener en sus extremidades, la corona de espina, la lanza en el costado, la cruz. No. Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. De hecho, cuando él en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una palabra que fue dada en el Salmo 22, fue porque, o no fue porque Dios dijo: ay bendito, mira a mi hijo sufriendo tanto. No, es porque al él cargar por nuestros pecados, pasado, presente y futuro, Dios, que no se puede mezclar con el pecado, que no puede haber relación entre Dios y el pecado, simplemente lo quiso quebrantar, porque era el único que podía llevar nuestros pecados, como dice en Isaías 53. Con todo, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Isaías 53, verso 10. De modo que Dios sabe lo que hace el pecado en la vida del ser humano, y por eso advierte en su palabra, y nosotros no podemos tener en poco la palabra de Dios. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado y presente en no alterar la palabra de Dios. Vemos como Eva reconoció que el enemigo había cambiado la palabra de Dios, porque le había dicho: con que Dios dijo no comáis de todo árbol, y ella, el problema principal, se puso en contacto, en conversación con Satanás, con el enemigo, con la serpiente. Dios no te manda a ponerte en conversación con el enemigo. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, está derrotado. Y la palabra lo derrota. Una vez más, cada vez que quiere venir, el Señor dice en su palabra, en Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eva, sin embargo, ella sospechó de que él estaba cambiando el mensaje, la palabra que Dios le había dicho a ellos. Así que es poco probable que Eva sospechara la intención de la maldad de la serpiente, ya que esta era la primera experiencia que tenía con la maldad. Recordemos que la serpiente es representada ahí por Satanás, el ángel de luz, Luzbel, el cual él dice en el libro de Ezequiel que era perfecto en todo, el sello de la perfección, hasta que se halló en él maldad. Y Eva no sospechó que con quien estaba sosteniendo una conversación era con el autor de la maldad. Cuando nos concentramos en situaciones nuevas, o cuando escuchemos a alguien enseñando la Biblia, como es en el caso conmigo, debemos hacer dos cosas: asegurarnos que no se esté alterando la palabra de Dios y reafirmar lo que en verdad dice la Escritura.
Es que es importante, iglesia, es importante tener un corazón que oiga la voz de Dios. Aunque Eva supo que el enemigo había alterado lo que Dios había dicho, cometió un error. Un error en su afán de ¿qué? De ponerse a conversar con él y contestarle a la serpiente. Eva alteró el mandato de Dios al agregar algo que vemos en el verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Dios no les prohibió que tocaran el árbol. Simplemente le dijo: no coman del árbol. Voy a seguir, porque vino algo a mi mente, pero no quiero desviarme. Nosotros también debemos cuidarnos, pero mucho, de no agregar a la palabra de Dios. Si agregamos palabras al texto bíblico, que suele suceder en muchas revisiones y traducciones de la Biblia, esas versiones nuevas, hay que tener mucho cuidado. Así sea una sola vez, caeremos en el error que cayó Eva. Si a nadie le gusta que le pongan palabras en la boca, ¿por qué poner palabras en la boca de Dios? Poner palabra que Dios no dijo. Eso es una pregunta que debemos hacernos también en nuestro interior. Pregunta que también me tengo que hacer yo, y la cual yo me cuido en yo no poner palabras que Dios no ha dicho. Y que en ocasiones pues uno se confunde y las menciona. Necesitamos conocer la palabra de Dios para no alterarla. Es bien importante que cada cristiano lea, estudie, escudriñe, conozca la palabra de Dios. Hay cientos de grupos pseudo cristianos, falsos cristianos, como los llamados testigos de Jehová, que pasan horas estudiando doctrinas erróneas sobre Jesucristo para luego enseñarlas al mundo. Enseñanzas como que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Ya ahí, la Biblia dice que el que niega a Jesucristo como Dios, ese no es de Dios. No le oiga. Es más, dice la Escritura, ni le digas bienvenido. ¿Cuántas horas a la semana dedicamos tú y yo a estudiar y meditar la palabra de Dios? Si nosotros como cristianos no conocemos la palabra, la Escritura, la Biblia, caeremos en los errores de todo el mundo, de otros que están, incluso de los que alteran la palabra de Dios para sus propios beneficios, pero sin darnos cuenta. Tenemos que evitar alterar lo que Dios dice y que estemos más bien dedicados a conocer la Escritura. ¿Cómo podemos evitar el alterar la palabra de Dios? En el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso que yo acabo de leer, de lo que le dijo la serpiente a Eva, se desglosa en una palabra en español, palabra de 7 letras: orgullo. Ser como Dios. Lo mismo que quiso ser la serpiente, que quiso ser Satanás cuando era Luzbel. La serpiente automáticamente contradijo lo que Dios dijo. Porque el día que del fruto comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que le dijo Dios.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y tenemos a esta serpiente, el enemigo que sin ninguna vergüenza contradice la palabra de Dios. No una vez, sino en todo tiempo. Muchas veces el enemigo nos presenta tentaciones e ideas que son contradictorias con lo que Dios ya ha establecido. Y no solo es importante conocer la palabra de Dios, sino que también es crucial afirmarla. Estar siempre alerta, ¿para qué? Para discernir si la voz del mundo quiere contradecir lo que dice la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios es una manera de no contradecirla. La serpiente engañó a la mujer. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál es la raíz del problema en este momento aquí? ¿Fue desobedecer la palabra de Dios? No. Tengo que aclarar ciertas cosas del escrito, porque no fue el desobedecer la palabra de Dios la raíz del problema. La raíz del problema que hubo en la creación, aquí en la desobediencia del hombre, fue el orgullo. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y por qué digo el orgullo? Porque quiso ella, como dice en el verso 6, vio que era bueno y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto y comió. ¿Por qué le dijo? Porque le dijo a la serpiente, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí entró en orgullo. Y del orgullo a la soberbia es un paso bien resbaladizo. O sea, tocas el orgullo y resbalas a la soberbia automáticamente. ¿Y sabes qué? La Biblia, la Escritura dice en Job capítulo 41, verso 39 creo, que este individuo, la serpiente, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Así que el problema principal no fue desobedecer la palabra de Dios, sino que en dejar entrar el orgullo a su corazón. Lo mismo que le ocurrió a Luzbel, Lucifer, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Dios había dicho con suma claridad cuáles serían las consecuencias de comer el fruto, o el fruto prohibido, si lo podemos decir así, porque estaba prohibido. Sin embargo, Eva y Adán decidieron ignorar lo que Dios les había indicado, decidieron obedecer al engaño de la serpiente, obedecer a la voz de la serpiente con engaño, antes de lo que Dios había dicho, que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Punto. Si Dios te dice, no hagas esto, porque vas a morir, no lo hagas. Si Dios dice, oye, no comas esto, porque te va a hacer daño, no lo comas. Seguimos. Pueden leer Levíticos y Números para que puedan saber a qué me refiero con respecto a los alimentos que Dios prohíbe y los alimentos que Dios pide o te da para que puedas alimentar
este cuerpo, que no es tuyo porque tú eres el administrador de este cuerpo. Este es el estuche, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y por tal debemos cuidarlo en obediencia a la palabra de Dios y no a nuestros conceptos. Sé que eso molesta, pero y hay mucha gente, específicamente a los latinos, que gustan de comer ciertas cosas, y más en la Navidad, con esos cueritos de piel de ese animal que no ni lo voy a mencionar para no entrar en detalle, pero escudriñen la Escritura. Conclusión: solo la palabra de Dios, la Escritura, es la palabra verdadera y confiable y nos dirige a Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura nos lleva a Jesucristo. Él es la única fuente de vida, la única fuente de restauración para todo ser humano. Y aquí voy a hacer un llamado pequeño a que aquel que no conoce del Evangelio de Jesucristo, amigo y amiga, dice la Escritura que Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, sino que pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Lo puedes buscar en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Y cuando tú te encuentras con la palabra, porque la palabra de Dios transforma, dice la Escritura que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y cuando te lleva a una convicción de pecado, de que estás viviendo a espaldas de Dios, va a entrar una profunda convicción de pecado, el cual te lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento provoca que la misericordia de Dios te alcance y su gracia, que es Jesucristo, te salve. ¿Por qué digo esto? Salmo 51, verso 17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando eso ocurre en tu interior por su espíritu, el cual te redarguye, te convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces tú vienes al arrepentimiento en profunda convicción de pecado, con un corazón contrito y humillado, y su misericordia te alcanza. Y entonces eso va a producir en ti frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor. ¿Para qué? Para que ya no vivas tú, sino que Cristo viva en ti. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, amigo y amiga, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Amigo y amiga, la fe como único puede venir es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas puedan también compartir este video para que la palabra de Dios vaya corriendo por estas redes y por la internet y pueda llegar hasta lo último de la tierra mientras el día dura. Pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia.
Nos vemos el próximo lunes, la próxima semana, Dios mediante, con el próximo tema. ¿Estás convencido? ¿Estás convencido? Dios te bendiga.